momento se están conectando, y obviamente Lina María Henao, que nos va a acompañar hoy con un tema muy importante que es los aspectos tributarios a la luz del COVID-19. Les queremos recordar también, aunque ya lo hemos dicho en otras conferencias, pero no sobra decirles que finalizando la conferencia ustedes van a tener todo el espacio para hacer sus preguntas, pero que por se dice esto para mayor facilidad de la moderadora de las preguntas y para que no dejemos sin respuesta ninguna de ellas. Entonces recuerden, en QIA ustedes descargan todas las preguntas. Si lo hacen en el chat, corremos el riesgo de pronto de no dar respuesta a alguna de ellas. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Además, queríamos contarles que la próxima semana tendremos también jornadas de conferencias como lo hemos tenido a lo largo de estas 7 semanas, pero estas serán solamente a las 2 de la tarde. Entonces, tendremos en las mañanas nuestros encuentros normales de rueda de negocios, y las conferencias serán 2 de la tarde, pero les enviamos la programación que les hemos venido enviando a sus correos electrónicos y al WhatsApp corporativo. El lunes tenemos una sorpresa para todos, una conferencia muy especial. Desde ya queremos anunciárselas, queremos que ustedes estén atentos. Es una conferencia sobre el poder de la percepción, las técnicas de meditación para estos tiempos de incertidumbre, y nos acompañará una actriz colombiana que ustedes han visto en varias producciones. Ella se llama Jennifer Leibovici. Igual también a sus correos y al WhatsApp corporativo van a recibir la invitación, pero esperamos que también tengamos la misma participación, esa buena participación que hemos tenido durante estas 7 semanas. Nuevamente les agradecemos su disposición y agradecemos a Lina Marcela estar con nosotros en esta tarde, y esperamos que esta conferencia sea muy útil para todos ustedes. Recuerden, preguntas al final en el módulo Q y A. Mil gracias. Gracias, Sandra. Bueno, muy buenas tardes. Como les decía, Sandra, yo soy una abogada que trabaja en la firma Uribe Nava Abogados, una firma local acá en Medellín que presta servicios de derecho empresarial y en concreto de derecho comercial, inmobiliario, laboral, y precisamente en el tema que nos ocupa hoy, que es en el tema del derecho tributario. Es un gusto para nosotros participar en este evento. Agradecemos la invitación de la Lonja y también, obviamente, agradecemos a ustedes por atender esta convocatoria. Apreciamos mucho que sacar este tiempo para capacitarse e informarse en estos días tan extraños es algo que debe aplaudirse. Definitivamente es en estos momentos cuando más nos tenemos que volver aliados del conocimiento y de la creatividad. Bueno, es evidente que hoy estamos en crisis. No creemos que sea necesario detenernos a hablar de este contexto. Ya hemos escuchado mucho sobre esta crisis en diferentes escenarios, en noticias, en foros, etc. Ya sabemos y pues lo estamos viviendo, es una crisis que está transformando gran parte de nuestras vidas e indudablemente tendrá un impacto económico muy profundo. Entonces sí, definitivamente pues es un panorama algo oscuro. Sin embargo, creemos que hay algo que hoy nos convoca, tanto a ustedes como a nosotros, compartimos algo, y es que queremos enfrentar esta crisis de la mejor manera posible, queremos asegurarnos que vamos a salir adelante. Y por eso en este sentido me atreví a traer una cita de Winston Churchill que dice: si pasas por el infierno, sigue adelante. Es una metáfora que nos está precisamente invitando a ser resilientes. Entonces, con esta motivación de resiliencia, es que en el día de hoy queremos proponerles que hablemos de algunos aspectos tributarios que consideramos merecen ser evaluados de cara a la coyuntura de la crisis. Ya sea porque estos aspectos tributarios nos deben llamar la atención y en las transacciones que estamos proponiéndonos conducir en los próximos días, o porque
podemos encontrar de pronto opciones y alternativas de eficiencia tributaria. Entonces, la primera parte de la charla queremos proponerles que hablemos de una manera muy general sobre las medidas tributarias que han expedido las autoridades tributarias en Colombia en torno al manejo de la crisis. Entendemos que es muy probable que ustedes ya se hayan familiarizado con estas medidas. Entendemos, de hecho, que la semana pasada la Lonja hizo una charla sobre algunos temas de cumplimiento tributario. En todo caso, aquí lo que vamos a hacer es mencionarlos de manera muy general con el objetivo de que los mantengamos en el radar, porque precisamente debemos tenerlos presentes a la hora de tomar decisiones tributarias. Y en la segunda parte de la charla proponemos que evaluemos algunas herramientas que nos, digamos, que se nos pueden presentar sobre la mesa, ya sea porque las debemos usar para mitigar la crisis o porque nos pueden ofrecer oportunidades de mejora tributaria. Digamos que hicimos una recopilación de algunas ideas con base en observaciones que hacemos por lo que están haciendo los clientes en este momento, el tipo de asesoría, el tipo de preguntas que nos están haciendo los clientes, también porque hemos tenido conversaciones con colegas tributaristas que, digamos, también me están echándole cabeza a esto de cómo hacer para mitigar la crisis. Entonces, esta es nuestra propuesta de agenda. Al final dejaríamos un espacio para que ustedes nos pregunten. Entonces, empecemos con el primer punto, el panorama del cumplimiento tributario, de las medidas que ha expedido el gobierno nacional a raíz del COVID-19. Entonces, hay varios aspectos que queremos mencionar. Por un lado, lo primero que tenemos que reconocer es que el gobierno ha promovido activamente normatividad para la mitigación de la crisis en diferentes frentes. Principalmente, digamos, como lo más fundamental ha sido el tema relativo a la movilidad, al manejo del empleo, a la protección de la salud, etcétera. Y ustedes probablemente han sido inundados de esta información sobre normas tributarias, en general, sobre normas. En la última vez que estuvimos hablando con algunos colegas sobre el tema, ya van más de 100 cuerpos normativos que ha expedido el gobierno en menos de 2 meses, lo cual sin duda hace que la labor de los empresarios sea muy complejo, y por eso pues los esfuerzos de muchos empresarios, además de pues garantizar la continuidad del negocio, ha tenido que ser, pues sentémonos a leer estas normas, que es lo que nos quiere decir el gobierno. Entonces, eso es desafortunadamente la situación. Pues no podemos negar que esta producción normativa en exceso hace muy difícil el trabajo de los empresarios. Y a esto le sumamos que en materia tributaria pues también hemos tenido abundante normativa, no necesariamente clara, y entonces ahí es donde viene la necesidad de generar estos espacios para que conversemos sobre esas normatividades tributarias. Definitivamente el gobierno en materia tributaria se encuentra en un dilema. Por un lado necesita recaudar recursos para atender la emergencia, pero por otro lado no es muy prudente recaudar impuestos en una situación de crisis. Esto lo que hace es profundizar la crisis, porque definitivamente las empresas están perdiendo su capacidad de pagar en general obligaciones laborales, comerciales, etcétera, y si a eso se le suma pues una obligación tributaria, lo que estamos haciendo una situación de estrés mucho mayor para las empresas. Bueno,
En todo caso, pues esta es la situación actual. Con esto, digamos, con esto en mente podemos hacer un barrido general de las principales medidas tributarias. Queremos advertir que esta lista que les proponemos en pantalla la clasificamos con base pues en tratando de hacer una tipología de las diferentes medidas. En todo caso, advertimos que esta lista no es completa, es muy limitada, pues precisamente la brevedad nos exige que nos enfoquemos en algunas que hemos considerado relevantes. Entonces, miremos la primera. El primer aspecto es el relacionado con el cumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué tenemos en este aspecto? A raíz de, digamos, fueron dos etapas que tuvo el gobierno en relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias. Hubo un primer decreto, o sí, digamos que en general fueron tres, pero destaquemos solo los dos últimos. El decreto 435 de marzo del 2020. Ese decreto hace una primera extensión de los términos de cumplimiento de obligaciones tributarias para las personas jurídicas. En todo caso, lo hizo de una manera muy discreta, yo diría de una manera muy positiva. Hizo una extensión solamente de una semana, creyendo que la crisis se iba a solucionar en una semana. Entonces, posteriormente llega el decreto 520, que es el que tenemos actualmente. ¿Y este decreto qué hizo? Lo que hizo fue extender los plazos de presentación de la declaración de renta para el mes de junio, entre el 1 de junio y el 1 de julio. Y quiero llamar la atención en esto. Lo que hace este decreto es extender el plazo de presentación, no necesariamente el pago. ¿Por qué? Porque en la metodología usada por el decreto conserva la obligación de pagar una primera cuota del impuesto de renta y ese pago debe ocurrir entre el 21 de abril, o sea, ya empezamos con esos vencimientos, entre el 21 de abril y el 15 de mayo. Entonces, perdón, el 19 de mayo. Entonces, ¿qué es lo que hace este decreto? Nos está diciendo que una primera cuota del impuesto de renta debe pagarse entre esas fechas, 21 de abril y 19 de mayo, y esa primera cuota equivale al 50% del saldo a pagar del 2018 o del saldo a pagar por el año grabable 2019. Entonces, esto nos plantea muchos escenarios. Por ejemplo, un primer escenario es ¿qué pasa si en el 2018 no hubo saldo a pagar? Entonces, la respuesta va a depender de si en el 2019 habría saldo a pagar, porque si no hay saldo a pagar, entonces la situación en la que estaríamos es que la declaración se presentaría en los meses de junio y julio sin problema. O sea, no habría que hacer ningún pago ahora entre abril y mayo. También puede ocurrir la situación en que la primera cuota que sea calculada con referencia al saldo a pagar del 2018 es mayor a la primera cuota que sería calculada con referencia al año 2019. Entonces, en ese caso, pues nuestra recomendación a los clientes es que es mejor que la declaración de renta se presente ya, no esperar hasta junio, sino que se presente desde ya para que el impuesto se pague con base en esa declaración del 2019 y no con digamos, esa ficción de pago que trae la norma de ligar el pago de la primera cuota al 2018. Pero en cambio, si es lo contrario, pues tendríamos la posibilidad entonces de pagar con base en el 2018 y en junio
se haría el ajuste una vez se presente la declaración de renta. Entonces, esto que nos lleva, digamos, como a concluir preliminarmente, puede que a pesar de que el gobierno nos haya otorgado esa extensión para junio y para julio, para la presentación de la declaración de renta, puede que sea mejor presentar desde ya, porque si el saldo a pagar en el 2018 es mayor de lo que me correspondería pagar con base en el cálculo del 2019, entonces es mejor salirme de esa regla del 2018 y pagar con base en el 2019, pero para eso necesito poder determinar ese impuesto en la declaración de renta. En consecuencia, la debería presentar en las fechas de las próximas semanas. Otra situación que nos invita a que hagamos la presentación de la declaración de rentas desde ya es cuando esa declaración de renta en nuestras proyecciones sabemos que nos va a arrojar saldos a favor. Porque en este caso deberíamos considerar hacer uso de la solicitud de devolución de saldos a favor bajo el procedimiento abreviado, que ahorita lo vamos a mencionar, que es un procedimiento que propuso el gobierno a raíz de la contingencia y que busca precisamente facilitar, abreviar, hacerlo de una manera expedita, la devolución del saldos a favor del contribuyente. Entonces, en conclusión, la extensión de los plazos para junio, del 1 de junio al 1 de julio, no significa que nos podamos desentender de las obligaciones de preparar y presentar la declaración de renta. O sea, sería un error que en este momento estuviéramos completamente tranquilos diciendo, no, yo me preocupo por los vencimientos, por el vencimiento de la declaración de renta después, porque eso está en junio. No, en realidad es necesario desde ya tener claro cuál va a ser la estrategia frente a la presentación de la declaración de renta. Porque si debemos pagar la primera cuota, pues hay que hacerlo. Y en esta línea, nuestra recomendación es que los clientes por lo menos deberían estar preparando un borrador de la declaración de renta y con base en ese borrador evaluar qué le conviene más. Si presentar ya, ahora, entre abril y mayo, o dejarlo para junio. Bueno, eso es lo que tenemos en relación con presentación y pago de declaración de renta del año grabable 2019. Quiero hacer énfasis en que esto atañe a personas jurídicas y asimiladas, porque personas naturales conservan el calendario tributario que ya venía desde el año pasado, que es que los vencimientos de las personas naturales empiezan en agosto. Bueno, con información exógena también recibimos una muy buena noticia en su momento, porque a través de una resolución, concretamente la resolución 27 de marzo de este año, la DIAN extendió también los plazos de presentación de exógena. Antes, en el caso pues, de personas naturales y personas jurídicas diferentes a grandes contribuyentes, estos plazos empezaban a partir del 13 de mayo. Sin embargo, con esa extensión de la resolución 27, los nuevos plazos empiezan a partir del 1 de junio. Bueno, el municipio de Medellín hizo lo mismo, extendió plazos y también tenemos que los vencimientos relativos a la declaración del impuesto de industria y comercio, que antes empezaban a partir del 13 de abril, iba desde el 13 de abril hasta el 24 de abril, ahora tenemos que estos nuevos plazos empiezan a partir del 15 de mayo y se van hasta finales de mayo, hasta el 29 de mayo. Esta es, digamos, la norma actual. Todavía no conocemos de un plan o de alguna idea que tenga la autoridad municipal de extender este plazo.
sigue siendo, entonces, en este momento nos mantendremos con esas fechas, del 15 de mayo al 29 de mayo. Bueno, en esta diapositiva queríamos incluir una nubecita con Retefuente e IVA para destacar que efectivamente en estos dos impuestos no ha habido cambios. Aparte de los cambios aplicables a ciertos sectores de la economía, que ya vamos a mirar cuáles son esos sectores que han recibido el alivio. Pero aparte de eso, el IVA y Retefuente no ha tenido cambios en fechas de presentación y pago. Ante esto, la DIAN, pues esto ha sido muy criticado por muchos gremios, y ante esto la DIAN ha respondido diciendo que en el caso del IVA y la retención en la fuente, el responsable es solo un recaudador. Y entonces él, una vez recaude, él debe pagarle al Estado lo que recauda, y que por ende no tiene sentido, digamos, extenderle los plazos de pago. Y digamos que esto es parcialmente cierto, pero no del todo, porque en realidad el impuesto de IVA se rige precisamente por causación, no por caja. Es decir, el impuesto se debe pagar a la DIAN así no se haya recaudado efectivamente. Y esto es precisamente la situación en la que están muchas empresas ahora, que sus clientes no les han pagado las facturas. Sin embargo, ellos, pues por haber facturado, tienen que pagar efectivamente el IVA a la DIAN, a pesar de que ese IVA no les ha entrado a su caja. Entonces, termina convirtiéndose pues, en una forma, digamos, así, de financiación de impuestos. Como les decía, esto ha sido muy criticado. Incluso algunos sectores de la doctrina y de los gremios están llamando al gobierno para que implemente un sistema de IVA que se rija no por causación, sino por caja. Sin embargo, pues las probabilidades de que esto ocurra son muy bajas. Pues la verdad es que en esto tenemos que ser realistas porque volvemos a lo mismo, ese dilema en el cual se encuentra el gobierno de, por un lado, necesita recaudar, pero por otro lado no quiere poner mucha presión en las empresas. Entonces, digamos, la DIAN ha cedido un poco, o más que la DIAN, el gobierno en realidad ha cedido un poco, y considero que la extensión de términos en renta era, digamos, una medida razonable, y por ende no va a hacer ningún alivio, no va a proponer ningún alivio tributario con IVA y con retención en la fuente. Bueno, también tenemos algunas medidas para ciertos contribuyentes. Son unos alivios tributarios que son, digamos, dirigidos a unos sectores que en su momento, esto fue muy al principio de la crisis, esto de hecho ocurrió, si no estoy mal, en la primera semana, ni siquiera estábamos en cuarentena todavía. El gobierno nacional concedió unos alivios tributarios a unos sectores que en su momento consideró iban a ser los más golpeados por la crisis, que son precisamente el transporte aéreo, los servicios hoteleros y en general actividades de entretenimiento como actividades teatrales, espectáculos musicales, etc. Posteriormente el gobierno extiende, digamos, esos alivios tributarios a otras actividades similares, que son el expendio de comidas y de bebidas por parte de cafeterías, o en general comidas preparadas, bebidas alcohólicas, y también lo extendió a operadores turísticos y agencias de viaje. ¿Y en qué consistió, digamos, este alivio tributario para estas entidades? Es que le extendió los plazos de presentación de declaración del impuesto de renta y del pago del impuesto hasta el 31 de julio. Empiezan el 31 de julio y ellos tienen que pagar la segunda cuota el 31 de agosto. Eso en relación con renta. Y con IVA tenemos que
el bimestre, marzo-abril, y el cuatrimestre, pues para las entidades que pagan bajo el régimen, bajo la periodicidad del cuatrimestre, el cuatrimestre de enero-abril se pagaría el 30 de junio. Llamo la atención en que atañe al pago de los impuestos, no a la presentación de la declaración. O sea, la declaración de IVA se debe presentar, solo que no se paga, pues no existe la obligación de pagarla hasta la fecha hasta el 31 de junio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Digamos, como qué conclusiones queremos resaltar con base en estas medidas de cumplimiento tributario propuestas por el gobierno. Entonces, nuestra percepción es que los clientes siguen estando muy afectados por la crisis y que estas medidas digamos que se muestran como insuficientes. En particular, a los clientes les preocupa mucho el tener que pagar un impuesto de renta basado en unos saldos a favor del 2018, que en realidad es algo ficticio porque no puede no coincidir con la realidad. Y también hemos observado que la necesidad de liquidar el anticipo del impuesto de renta ha sido una presión adicional para los contribuyentes. Entonces, con esto, digamos, como el mensaje es que sí, pues tenemos unas medidas que pueden ayudarnos a manejar un poco la crisis, pero que siguen siendo insuficientes. Bueno, quiero que pasemos ahora al procedimiento de devolución y compensación de saldos a favor. Esto también es una novedad muy bienvenida, fue muy aplaudida en su momento, porque lo que permite es que la DIAN devuelva los saldos a favor que tiene el contribuyente de una manera abreviada. Digamos que normalmente estos procedimientos de devolución y compensación se tardan alrededor de 50 días hábiles, pues por lo menos según la normatividad, pero en la práctica esto se extiende mucho más porque normalmente estas solicitudes de devolución y compensación están acompañadas de, digamos, de fiscalización por parte de la DIAN, etcétera. Entonces, con este procedimiento abreviado, lo que la DIAN busca es devolver el dinero a los contribuyentes de una manera fácil, flexible. El procedimiento está concebido para que sea resuelto en 15 días hábiles. No se requiere, como inicialmente la normatividad lo había previsto, no se requiere que el 85% de los costos, gastos en costos descontables estén soportados en facturación electrónica. No se aplicaría, digamos, esta norma. Y la DIAN, bueno, es claro entonces que este procedimiento se va a aplicar para los contribuyentes que se consideran que no son contribuyentes de riesgo alto. Esto ha sido un tema que se le ha preguntado mucho a los funcionarios de la DIAN en varias charlas que yo he presenciado con diferentes funcionarios de la DIAN. Ellos dicen que el calificar a un contribuyente como de riesgo alto es una información privada de la DIAN. Ellos tienen unos mecanismos para eso y no, digamos, como son muy reacios a revelar cuáles son los criterios que ellos usan para calificar a un contribuyente como de alto riesgo. Sin embargo, el 16 de abril de este año, la DIAN expidió una circular, que es la circular 011, y en esta circular da a entender que, pues, dice literalmente, dice, adicional a los criterios de la dirección, vamos a tener en cuenta estos criterios para considerar a un contribuyente como alto riesgo. Entonces nos van a decir, vean, si estamos hablando del impuesto de renta y hay un arrastre de un saldo a favor de más de 3 periodos y además hay un auto inadmisorio
en el que no se subsanaron requisitos, entonces usted es considerado de alto riesgo. IVA también si hay un arrastre de más de 12 periodos. En renta, en caso de que se presenten autorretenciones que sean ineficaces. También cuando ha habido correcciones en investigaciones previas, pues esto genera mucho debate. También cuando ha operado la suspensión del trámite de devolución en un periodo fiscal anterior. Y por último, cuando el contribuyente tiene dentro de sus deducciones pagos al exterior que corresponden a pagos a países de baja imposición o paraísos fiscales. Entonces, estos son los criterios que conocemos. Como les decía, la DIAN no ha querido revelar mucho sobre esta calificación de alto riesgo, pero por lo menos con esta circular nos dio unos indicios de que puede considerarse como un contribuyente de alto riesgo. Bueno, brevemente, no quisiera como que nos detuviéramos mucho en eso, pero quisiera como en todo caso destacar que en materia de IVA, el gobierno ha concedido unas exenciones para equipos médicos, para insumos sanitarios, insumos de higiene, y también, pues precisamente reconociendo la importancia de las comunicaciones, también hubo una exención de IVA a los servicios de conexión, de conexión y acceso de voz a Internet móviles. Entonces, digamos que estas son unas de los IVAs, de las medidas relativas al IVA. Bueno. También, pues brevemente, quisiera destacar que en materia de las entidades sin ánimo de lucro, tenemos unas ventajas tributarias consistentes en una exención del gravamen a los movimientos financieros y una exención en el IVA en donaciones que reciben estas entidades sin ánimo de lucro. Tengamos presente que las entidades del régimen tributario especial, que tenían la obligación de actualizar su información en la página web de la DIAN antes del 31 de marzo. Esta obligación también se extendió al 30 de julio. Bueno, y pues también traemos a colación el pago de la matrícula mercantil para comerciantes. Esto en realidad pues, es más que un impuesto, fue extendida al 30 de julio. Y por último, les mencionamos el impuesto solidario por el COVID-19, que es un impuesto que grava a funcionarios estatales o a contratistas del Estado que tengan salarios superiores a 10 millones de pesos, y asimismo a pensionados, no importa si es del sector público o privado, que reciban ingresos, una pensión superior a 10 millones de pesos. Entonces, bueno, digamos, como en conclusión de estas medidas, podemos destacar lo siguiente. Son unas medidas que son más bien sectorizadas, es decir, están miradas para beneficiar ciertos sectores, lo cual en principio es razonable, pero miren, en este momento no podríamos decir que los efectos del COVID no se han generalizado, todo lo contrario, sí se han generalizado. Entonces, digamos que ahí se la pregunta de por qué no extender estos beneficios a otros sectores de la economía. Es cierto pues que hay que aplaudir al gobierno en el hecho de que ha sido muy proactivo en algunos aspectos, ha estado reaccionando, produciendo normas sobre la marcha hace mucho tiempo. Eso pues en realidad hay que reconocerlo. No creo que sea una tarea para nada fácil. Sin embargo, pues sí observamos una insuficiencia, y algunos gremios ya le han llamado la atención al gobierno para que corrija esas insuficiencias, pero bueno, hoy tenemos este panorama y debemos trabajar con estas bases. Bueno, me gustaría entonces que ahora pasemos a la segunda parte de la charla, y es para que exploremos un poco algunas herramientas jurídicas de mitigación.
Entonces, digamos que vamos, en la medida de que el tiempo nos lo permite, vamos a estar hablando de la renegociación de obligaciones, cuáles son los efectos de estas renegociaciones. También vamos a estar hablando de cartera, como algunos aspectos tributarios que debemos tener en cuenta cuando estemos mirando opciones de cartera. Hay una herramienta que puede servir, que es la capitalización de deudas. Otra herramienta que creo que va a ser muy importante en estos tiempos son los contratos de colaboración. Y por último, pues una breve mención a las reorganizaciones societarias, que también van a ser unos temas que van a aparecer mucho en la mesa, sobre todo ahora en estas épocas de, pues sobre todo cuando se empiece a recuperar la economía y ya estemos hablando como de una etapa de post-crisis. Entonces, bueno, con la renegociación de obligaciones, pues claro, estamos observando que hay una necesidad de los clientes de renegociar sus obligaciones. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de contratos que implican obligaciones periódicas, tales como contratos de arrendamiento, contratos de suministro, etcétera. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, bueno, ¿y cuáles son los efectos tributarios de esas renegociaciones? O sea, ¿qué pasa entonces cuando las partes pactan una suspensión del contrato, cuando pactan una condonación? Y aquí pues quiero aclarar, condonación jurídicamente es como una forma de perdonar la deuda. Ese es el término que usamos pues, los abogados. También, bueno, ¿qué pasa si ellos en realidad lo que hacen es modificar las condiciones de los contratos o si simplemente los están terminando? Entonces, de los efectos tributarios van a depender de precisamente qué es lo que se esté negociando. Entonces, pues digamos como de manera abstracta es muy difícil responder esta pregunta, pero sí queremos llamar la atención en varias situaciones que hemos observado con nuestros clientes. Uno es en el caso de que en esa renegociación del contrato, la renegociación del contrato implique una condonación de una obligación. Es decir, una de las partes tenía una obligación de pagar una suma de dinero y a raíz de esta negociación, en esa negociación efectivamente se condona esa obligación. Entonces, aquí quisiéramos llamar la atención en la necesidad de hablar sobre la posibilidad de que esto se entienda desde el punto de vista tributario como un ingreso para el beneficiario y por ende se configure una ganancia ocasional para el beneficiario. Entonces, ¿qué observamos nosotros frente a esto? De pronto, mirar qué alternativas se pueden implementar y más bien lo que se busca es cambiar las condiciones del contrato, entonces buscar en cambio que esa negociación se documente como por ejemplo una terminación del contrato anterior y después se pacta unos nuevos términos contractuales. En todo caso, quiero advertir que esto es algo que deberá mirarse en su momento, acompañarse de, pues, digamos, de una asesoría de un abogado si es necesario, de, digamos, un contador o un abogado que sepa también de algo de derecho tributario para que pues para que se pueda revisar esto con lupa, sobre todo cuando estemos hablando de cuantías significativas. Bueno, en relación con la terminación, la duda que nos surge es, ¿qué pasa si, por ejemplo, en esa terminación hay una multa y esa multa entonces la debe pagar una de las partes, porque así se pactó en el contrato? Entonces, la pregunta que nos surge ahí es si el pago de esa multa va a ser deducible en el impuesto de renta. Y la razón de esta pregunta es porque hay una norma en el Estatuto Tributario, que es el 205, que nos dice que las multas, las sanciones, penalidades, etcétera, no son de carácter sancionatorio, no son deducibles. Entonces, aquí de nuevo también debería mirarse una posibilidad de que esa terminación
se documente más bien como una especie de transacción justificada en motivos comerciales, de modo que se pueda construir un argumento para defender la deducibilidad de ese pago de la multa. En relación con la suspensión de términos, nos ha surgido una duda en cuanto al IVA, aunque la verdad pues les advierto que es de estas dudas que hasta uno lo indignan, y es porque en materia de IVA es claro que hay un valor comercial mínimo. Entonces, ¿qué pasa si en el contrato pactamos, por ejemplo, que es un contrato de arrendamiento, pactamos que durante los meses de abril y mayo no se va a generar canon de arrendamiento, no se va a pagar canon de arrendamiento? Y en consecuencia, pues uno dice, la consecuencia natural es que entonces no se debe causar IVA, pero pues una posición muy fiscalista de la DIAN pues nos podría hacer la pregunta como de, pero usted tenía que pactar un valor comercial mínimo y en consecuencia usted debía haber generado un IVA por ese valor comercial mínimo. Nosotros, pues yo les decía que a mí hasta me indigna como pensar en ese escenario, pero creemos que hay argumentos para defender que no se causa IVA y precisamente el argumento es que comercialmente, a raíz de la crisis, por el contexto en el que estamos, el valor de ese canon es cero. O sea, no se está generando un canon con un valor comercial diferente a cero. Entonces, es una reflexión pues que queríamos dejar para que la tengan presente. Bueno, entonces estas observaciones a que nos llevan a concluir es que es la necesidad y es un llamado a que en las renegociaciones procuren documentar esto de manera juiciosa. Esos documentos van a constituir lo que nosotros los abogados llamamos los documentos de defensa o el archivo de defensa frente a la DIAN. Entonces es muy importante que el contribuyente sea juicioso en la construcción de esos documentos. Bueno, en cartera, brevemente queríamos mencionar, hay muchos clientes nos han formulado algunas preguntas, por ejemplo, en relación con el anticipo, con el pago de anticipos. Y aquí estamos hablando de anticipos en prestación de servicios. Es un supuesto en el que, por ejemplo, yo voy a prestar un servicio y le pido al cliente que me haga un pago de un anticipo antes de yo empezar a trabajar en ese servicio. Entonces, hemos observado que algunas empresas por ese anticipo emiten una factura, la cual implica generar un IVA y con sus consecuencias en el flujo de caja. Entonces, se debe explorar que en realidad aquí no se ha prestado el servicio y que por ende el ingreso no se ha devengado y que en consecuencia no se debe generar la factura. Y siendo así, entonces, no tendríamos que generar un IVA y se alivia pues entonces se alivia la caja. Obviamente estamos partiendo de la base de que no se ha prestado el servicio, porque si sí se ha prestado, entonces se generaría la obligación de factura. Otra pregunta que nos han hecho los clientes es frente a la posibilidad de anular facturas. Cuando ellos se han visto en situaciones en las que sus clientes no les están pagando, no les han pagado la factura. Entonces, y lleva ya muchos meses y digamos como el prospecto es que no van a pagar en el corto plazo. Entonces, la posibilidad de anular la factura es muy atractiva porque nos permite contrarrestar los efectos del IVA. Sin embargo, tengamos presente, debe haber una causa que justifique esa anulación. O sea, estamos hablando de unas causas comerciales, pues por ejemplo, de la insatisfacción del cliente, el cliente que gestiona que no hubo un acuerdo sobre el pago de los servicios, etc. Pero debe poderse justificar. Y aquí volvemos a ese mensaje de la importancia de ir construyendo unos documentos de defensa. Bueno, y por último, en cartera pues mencionamos la deducción por provisión o castigo de cartera, teniendo presente que esta deducción solo tiene efecto en renta, no alivia la caja, no tiene ningún efecto en IVA, no se va a recuperar vía IVA, se va a recuperar vía deducción y se recupera pues según la tarifa y
impuesto de renta. En todo caso, a futuro, pues esta deducción nos va a generar un escudo fiscal. Finalmente, ya aquí esto es pensar en el largo plazo, como en cuando nos empecemos a recuperar de la crisis, pues probablemente los ingresos se van a incrementar. Entonces, este tipo de deducciones nos van a ir creando escudos fiscales. Bueno, queríamos mencionar la capitalización de deudas. Es una opción que hemos visto muy atractiva para el caso de startups o de emprendimientos, en el que lo que hace la empresa es, frente a la dificultad de pago de las deudas, le ofrece a sus acreedores que ellos capitalicen las acreencias. Esta opción pues va a tener efectos es en esa caja, o sea, se va a tener se deja de tener la necesidad de pagar esa deuda y va a tener efectos patrimoniales en cuanto esa deuda se capitaliza, se convierte en parte del patrimonio de la empresa. No implica realización de ingreso, pues porque es que el ingreso ya se realizó en el momento en que se emitió la factura o en el momento en que se prestó el servicio, etcétera. Entonces, digamos, acá no tiene ese efecto. Tengamos presente que se deben cumplir algunos requisitos societarios y registrales, pues se deben seguir como unos procedimientos corporativos. Bueno, también esto es muy atractivo también para trabajadores. Hemos observado que algunas empresas están optando por pagarle a sus trabajadores con acciones. Esto obviamente va a tener unos efectos muy interesantes en la fidelización del trabajador. Obviamente pues se reduce la presión de la caja y digamos que sí fomenta una moral y una motivación entre los trabajadores. Entonces también es una opción que tributariamente es atractiva porque para la empresa, una vez haga esa emisión de acciones a favor del trabajador, eso se convierte en un gasto deducible y como si fuera un salario, pero con la particularidad de que es efectivamente ingresa precisamente al patrimonio de la empresa, porque se convierte en parte del capital de la empresa. Entonces, como les decía, pues también ha sido algo interesante. Bueno, y frente a digamos, como a la limitación del tiempo, quisiera brevemente mencionar los contratos de colaboración. Los contratos de colaboración son unas opciones que se presentan muy atractivas en este momento y que nos invitan a repensar la forma como hacemos negocios con nuestros proveedores o con nuestros clientes. Y es como encontrar una forma de hacer un equipo con ellos para que tanto los beneficios como las pérdidas de los negocios se compartan con estos aliados. Entonces aquí estamos hablando de contratos que se conocen en el medio como por ejemplo las cuentas de participación, los joint ventures, los acuerdos de concesión o uniones temporales. Y estos contratos tienen una ventaja y es que siempre y cuando no haya prestación de servicio entre las partes, cualquier pago que se haga entre las partes a raíz de estos acuerdos de colaboración no van a generar retención en la fuente ni IVA y digamos que eso va a ser precisamente una forma de aliviar la caja. Bueno, con esto me gustaría que cerráramos porque, bueno, tenemos todavía unos minutos para preguntas. Entonces, quisiera darle la palabra a Mayra Alejandra para que nos cuente si hay alguna pregunta por parte de los participantes. Hola Lina, ¿cómo estás? Y sí, en este momento tenemos varias preguntas. De antemano quisiera agradecerte de verdad porque el tema estuvo súper interesante, muy claro
y es un tema que en este momento nos interesa a todos. En el momento de incertidumbre en el que estamos, el tema tributario va a ser fundamental para nosotros y para el desarrollo del sector inmobiliario. Entonces, vamos a proceder con las preguntas que tenemos acá. Nos preguntan, si presento la declaración de renta del 2019 el 1 de mayo del 2020 y arroja un saldo a favor, en el mes de mayo debo pagar el IVA. ¿Puedo compensar el pago del IVA con el saldo a favor? Se debe presentar la solicitud. Entonces, sí, digamos que, y de hecho eso es algo que le estamos recomendando a los clientes, precisamente para aliviar la caja. Cuando ellos anticipan que en su declaración de renta del 2019 tienen un saldo a favor, lo que les estamos diciendo es, preséntela ya y haga la solicitud para que pueda compensarlo con, pues, para que, ya sea para que se lo devuelvan o para que lo pueda compensar con los otros impuestos que se causan. Perfecto. Bueno, y por acá tenemos otra pregunta en donde nos dicen, la DIAN sí ha devuelto en los actuales momentos por saldos a favor. Es que es muy difícil la comunicación digital y telefónica con ellos. Sí, sí, Betty, la verdad hemos observado esa dificultad. Yo personalmente no conozco todavía un caso exitoso de devolución, eh, pero, eh, pero pues la verdad es que por lo menos como les decía ahorita, como en conversaciones con funcionarios de la DIAN, ellos se muestran muy abiertos y muy positivos y muy comprometidos con esta devolución. Pero sí, también hemos escuchado de nuestros clientes esas dificultades para el agendamiento de citas, porque en el caso de Medellín necesitamos, o sea, en el caso de Medellín y de otras ciudades, Bogotá y Cali, se requiere el agendamiento de citas y hemos escuchado muchos clientes diciéndonos que han tenido muchas dificultades con eso. Entonces, la respuesta es, la verdad, no lo he vivido en carne propia, no he vivido en carne propia la devolución, pues porque de hecho creo que no han pasado todavía los 15 días hábiles desde que la DIAN expidió ese decreto, desde que el gobierno nacional expidió el decreto de devolución abreviada. Perfecto, bueno, por acá tenemos otra pregunta que nos dice, ¿hay cambio de fecha en la presentación de la declaración de renta de personas naturales? No, el calendario tributario para personas naturales continúa intacto. Empieza en agosto y termina en octubre. La última vez, pues yo escuché una charla del director de la DIAN hace 2 semanas y en esa charla él dijo que en ese momento, hace 2 semanas, no estaban considerando extender esas fechas, que por ahora consideran que siguen siendo posible realizarlas. Y miren que con las presentaciones de las declaraciones de renta hay una dificultad, o más bien, no dificultad, sino como hay una situación particular, y es que desde el punto de vista tributario se ha considerado que la obligación de presentar una declaración no se debe ver impedida en general, por lo que los abogados llamamos fuerza mayor o caso fortuito. O sea, digamos, la posición tributaria es que la obligación de presentar una declaración de renta debería siempre ser posible, a pesar de que sabemos que en la realidad es muy difícil. Y entonces la DIAN pues lo que ha dicho, lo que ha manifestado públicamente, es que en realidad esta extensión de plazos para personas jurídicas se justifica es porque en su momento la crisis nos cogió como muy desajustados en este tema de la virtualidad y que entonces es necesario ajustarnos a la virtualidad. Pero eventualmente nos vamos a ajustar y vamos a poder entonces cumplir con todas estas obligaciones sin ningún problema, a pesar de que físicamente no las podamos hacer. O sea, incluso hipotéticamente, si la cuarentena se extendiera hasta agosto, es muy probable que no vayamos a tener dificultades
en la presentación de las declaraciones. Obviamente, aquí retomo el comentario que nos hacía Betty ahorita, es digamos que la DIAN todavía se está ajustando a esta virtualidad. Ellos lo han reconocido, ellos todavía no estaban listos del todo, pues les tocó salir en caliente a responder a esta situación. Entonces, yo diría, pues obviamente no puedo predecir qué es lo que va a pasar, pero yo diría que el calendario tributario de personas naturales no va a moverse. Esa sería mi predicción. Perfecto. Bueno, por acá Giovanni Ramírez nos hace otra pregunta y nos dice, para independientes con saldo a favor del año 2019, ¿cómo se realiza la solicitud de devolución? Sí, bueno, Giovanni, la DIAN ha prescrito unos procedimientos electrónicos para eso. Si, si quieren, Giovanni, me puedes escribir un correo, yo te lo puedo pasar y te puedo compartir el material que ha elaborado la DIAN explicando paso a paso de cómo se hace la solicitud de devolución. En todo caso, en la página de internet de la DIAN hay muchas publicaciones. Ellos han tratado de socializar mucho este tema. Yo les decía que yo estaba en varias charlas de la DIAN y ellos, digamos, están esforzándose mucho por hacer pedagogía. Entonces, en la página de la DIAN pueden encontrar material sobre eso. Y ellos explican el paso a paso. O sea, te dicen qué documentos hay que preparar. Y bueno, en el caso de la DIAN de Medellín les decía que hay que pedir una cita virtual, entonces también explican cómo se hace este procedimiento. Tienen unos correos electrónicos especialmente destinados para estos procedimientos. Entonces, sí, ahí está esa información. Si no, en todo caso, me puedes escribir un correo electrónico y yo te envío los links para los enlaces para que consultes esa información. Listo. Y por último, acá tenemos a Henry Valencia que nos pregunta, por favor, aclarar el tema de la devolución del IVA. ¿Pueden devolverlo a empresas o personas naturales que tengan el IVA a favor por IVA de transacciones descontables o es solo por certificados de red de IVAs o exportación? Sí, aplica para el primer caso también. Perfecto, ya no tenemos más preguntas. Lina, muchísimas gracias. De verdad que este es un tema que tiene su grado de complejidad y lo dice de una forma muy clara, me parece a mí, y para todos nuestros afiliados va a ser muy relevante esta información. Les recuerdo a todos que la charla queda grabada en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Para que revivan esta charla y salgan de todas las dudas que tenemos con este tema tributario. Nuevamente, Lina, muchas gracias por estar aquí y a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos y ánimo. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.